Buenos días, ¿cómo están? Este es su programa Uno por Uno de Andina Canal Online. Yo soy Eloy Jauregui y tengo el gusto de estar hoy día con uno de mis invitados que yo estaba esperando entrevistarlo hace tiempo. Se llama Marco Gerardo Martos Carrera. ¿Saben quién es? Es el gran poeta Marco Martos. Doctor, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo estás? Usted nació en Castilla, en Piura. Así es. Ya. Sí. Entonces no es piurano, usted es de Castilla, ¿o no? Pero uno de Jesús María es limeño, ¿no? Claro, cierto, es verdad. Bueno. Verdad. De la residencial San Felipe. ¿Dónde? En el hospital Belén. Sí, es un hospital que ya desapareció en los años 70, Ya. pero era el equivalente al hospital regional ahora, ¿no? Claro. Era el único hospital de Piura en esa época. ¿Y Piura era así como cuenta Mario Vargas Llosa en sus libros? Bueno, cuando yo nací, imagino que era todavía más aldea, más pequeña, ¿no? Yo calculo una Piura, pues, la que yo viví, de unos 50.000 habitantes, y ahora es de 500.000, ¿no? Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Lógico. Más o menos lo que pasó con Lima, de 1 millón a 10 millones, Lógico. en Piura de 50 a 500.000. Y bueno, pues lo característico del departamento, ¿no?, de la ciudad, es que la gente va y viene por todos los lugares. Yo conozco, podría decir, multitud de pueblitos de Piura. He estado por lo menos una vez en todo el Bajo Piura, ¿En ¿no? Bernal? ¿Conoce Bernal? En Bernal estaba, incluso la Feria Bernal estaba, ¿no? Una feria extraordinaria Ya, en Bernal. pero todos esos pueblos, Y pues, el que Jorge tienen Tume. nombres, sí, todos esos pueblos tienen nombres, digamos que tienen potencia nacional. Sechura, por ejemplo, ¿no? Claro. Sechura es un sitio muy, muy hermoso. Y hay un lugar, por ejemplo, donde se peleaban la gente de Catacaos con los de Sechura, que además pertenecen históricamente, parece, a culturas diferentes. Si pensamos antes de llegar a los españoles, Ujú. en un lado eran los tayanes y en otros eran los sec, de donde viene Sechura. Claro. Entonces, bueno, sin saber eso, porque seguramente no lo sabían, se peleaban siempre en las ferias. Y hubo un congresista en los años 20, que creo que es José María Cerro, que creó un pueblo y hizo una fiesta, y ese pueblo se llama La Unión, y que está ahí, ¿no? Claro. O sea, es un pueblo igual a que los otros, Sí, sí. y bueno, poca gente sabe esto, lo he sabido por azar casi, ¿no? Ya. Que ese pueblo de La Unión tiene ese nombre por eso. Hay otros que tienen nombres tayanes, Narigualá, por ejemplo. Claro. Narigualá, todas las palabras que terminan en A en la zona indican un pueblo y cercanía del agua. Tacalá, por ejemplo, que era el nombre antiguo de Sechura, significa represa. Represa. Sí, significaba represa. Pero también es tierra de poetas y de comunanes, ¿cómo se dice? Cumananas, Sí, de cumananeros. cumananeros. La Cumaná parece que vino de Venezuela. No, hay un pueblo que se llama Cumaná en Venezuela, ¿Ya? y una cultura que se llaman los cumanagotos, Claro. en Venezuela. Y ellos tenían una palabra que es putaca. Putaca ha pasado al español como butaca, ¿Ya? y del español a todas las demás lenguas, butac principalmente, ¿no? El butaca. Del cine. Donde te sientas, era un asiento, claro, no era de cine en esa época, ¿no? Claro. Bueno, en ese pueblo Cumaná nació el gran poeta, porque es un extraordinario poeta, José Ramos Sucre. Entonces parece que, esto ya es una suposición mía, parece que, bueno, había una especie de poesía popular allí, y los soldados de Sucre y de Bolívar trajeron eso al Perú. Y en el lugar donde se ha afincado con ese nombre, Cumanana, es en Piura, y no en otro lugar. En Piura hay estas cuartetas o muchos dichos que son muy graciosos. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, Señora Petronila, mire a su hija Carmela, no sé qué le pasa, qué le sucede. Ni quiere que me vaya, ni quiere que me quede. Ese es de Catacaos, ¿ya? Pero todos esos pueblos son así graciosos, Graciosos. especialmente Morropón y Churucanas. Bueno, pues, hay buena comida también, Bueno, es muy deliciosa ¿no? y muy variada Muy también. variada, pescado. En base a pescado, sobre todo. De pescado. Hay un plato que se llama malarrabia, fíjate, Sí, sí. ¿no? Que más bien es un plato dulce y es para que pase la rabia. Claro, ese es para Semana Santa. Para Semana Santa se come, sí. Malarrabia. Que mezcla camote aplastado
chancado, como se dice. Majado. Majado. ¿No? Con un poco de queso, un poquito de ají, un poquito de cebolla. Eso nada más es. Es eso. Ya, y eso se combina generalmente con pescado frito. Claro. O es entrada o va como fuerte. Pero curiosamente la hacen pocas veces. O sea, es como un plato especial para Semana Santa. En Chulucana se comió. Sí. Chulucana. Su papá era un historiador. Sí, sí. Era de Huancabamba. Sí, toda mi familia viene de Huancabamba. Por el lado de padre y de madre. Ya. Pero Martos, mi abuelo, fue alguien que llegó a Huancabamba. Llegaba de Guadalupe, era inspector de educación. Mi abuelo era inspector de educación y llegó por ahí y se casó ahí. Pero todo el resto de mi familia, o sea, la madre de mi padre y mis abuelos maternos, son de Huancabamba. ¿Vinculados a la educación? Bueno, el orgullo de la familia era un personaje llamado José Eulogio Garrido, tío de mi padre, que fue amigo de Vallejo, pero muy cercano. ¿Así, no? Y Vallejo le dedicó un poema, está en Los Heraldos Negros. José Eulogio Garrido se llama, claro. es mi tío abuelo. ¿Así? Sí. Bueno, pero estamos hablando como que fuéramos aristócratas. ¿No? No. ¿Pero qué hacía su papá? ¿Era profesor? Era profesor y era periodista. Fue director de un periódico durante 20 años, La Industria de Piura, y después trabajó en El Tiempo. Claro. Y siempre fue profesor del Colegio San Miguel de Piura. Y si yo le hago una pregunta, doctor, ¿qué es lo que más recuerda de su papá? ¿Qué cosa, cómo era? Era un amiguero. Amiguero, ¿no? Sí, se parecía a ti. En esto, en que tenía muchos amigos y era muy querido y... Por ejemplo, si entraba a un bar, lo invitaban a todas las mesas. Se parecía a mí. Pero sobre todo, lo más que recuerdo es que era muy buen profesor. Y buen profesor, extraordinario profesor incluso, ¿no? Y sus alumnos, bueno, los que quedan, se acuerdan. ¿Se acuerdan de él? ¿Y usted diría que es poeta gracias a la influencia de su papá, a sus libros, a su biblioteca? No lo sé. Bueno, de hecho está en la base, pero el poeta se relaciona más con la vida que con los libros, de todas maneras. Pero de todas maneras el manejo de la lengua es algo que yo siempre tuve, y lo tuve porque tuve buenos profesores y también muchos libros en la casa. Quiero decir que la biblioteca de mi padre no tenía llave, ¿no? Estaba ahí, y yo he leído, digamos, libros prohibidos a los 12, 13 años, ¿no? Las Mil y una Noches, por ejemplo, ¿no? Y como dicen los chicos, mi padre se hacía loco. ¿Se hacía loco? Claro. Que lea nomás. Que lea nomás. Para que aprenda. Que lea nomás. Lógico. Sí. ¿Pero leía usted poesía también? ¿Había poesía? Sí, yo, curiosamente, es un recuerdo muy vivo que tengo. Yo era niño y mi padre dio una conferencia que se iba dando por los pueblos y que se llamaba algo así como 3 poetas orientales. Y eran sobre Lipo, el segundo era Rabindranath Tagore, claro. Y el tercero Omar Khayyam. Y estos poetas estaban en mi casa, o sea, yo los he leído. Y andando el tiempo me ha fascinado recordar eso, porque esa conferencia yo no sé si estaba escrita o no, pero sé que la dio como 50 veces. Es decir, le invitaban a La Arena, a Bernal, a Sechura. A dictar ese clásico de conferencia. A gente que no leía nada, pero de todas maneras, simplemente escuchar un poema para gente que no ha leído nunca puede ser algo muy bueno. Yo me aprendí de memoria, y te lo puedo decir, un poema que leí en esa época, que hasta ahora me acuerdo que es de Lipo, te lo puedo decir. Claro. En la noche, cuando regreso a mi casa después de probar del rubio vino el placer, aunque vaya solo, somos siempre 3, contando a la luna que brilla en el cielo y a mi sombra que se enreda en los pies. Ese es uno de mis poemas favoritos. Qué belleza, ¿pero qué? Ese es de Lipo. Ese es de Lipo, traducido por Alberti. No sé por quién, porque yo ya no tengo acceso a esos libros, y cuando he ido a buscar, no sé de quién será la traducción, pero hay otras versiones, ¿no? Claro. Que son, digamos, esta es una versión muy española, yo la siento muy española, lo que acabo de decir. ¿Y en su casa se hablaba de literatura en la mesa, en esas cosas, o no tanto? Sí se hablaba. ¿O más de política? No sé. Se hablaba también de política mucho. Mi padre era priista. ¿Ya? Y
No era un delito ser aprista, todo el mundo era aprista, creo. Pero en un momento sí fue delito. Sí. Y lo botaron del colegio. Fíjate. Lo botaron de su trabajo, el año 48. Y entonces, y es un orgullo que él tenía, la promoción tomó su nombre y no le pudieron cambiar, digamos. O sea, por encima del gobierno de Odría, la promoción llevó su nombre y eso fue algo, un clásico, digamos, ¿no? Que una persona en ese momento de 44 años, que era profesor del colegio, que no era un epónimo muerto, Claro. que lo habían sacado del colegio, su nombre fuese la promoción. Entonces es una promoción, son personas pues que son 10 años mayores que yo. Lógico. Y que hasta ahora los que quedan se reúnen. ¿No? Sí. Vamos a trasladarnos a Lima. Usted viene a Lima a estudiar a San Marcos y no estudia literatura, no estudia letras, estudia derecho. Yo vine a la Católica primero. Ah, ya. Y entonces en la Católica estudié 2 años de letras y entré a Derecho. Y Derecho no me gustó. Pero ya llevaba algunos cursos de literatura que se podía en esa época y entonces tuve ahí muy buenos profesores. En Católica hablo, ¿no? Es como Luis Jaime Cisneros, por ejemplo, Claro. como Armando Zubizarreta y como José Miguel Oviedo. Pero había un profesor o dos que yo destacaba porque eran muy, digamos, más afines a lo que yo podía pensar, que eran Washington Delgado y Jorge Puccinelli. Pero claro, de los 3 que he mencionado antes, más amigo me hice de Cisneros y de los últimos de Washington Delgado. Entonces cuando Washington Delgado salió de la Católica y se fue a San Marcos, yo tenía siempre el secreto deseo de volver a ser su alumno y seguramente eso influyó para que yo me trasladase. Porque hubo otros que se trasladaron porque los habían expulsado. Cuidado que eran momentos políticos también. Claro. Hubo un año, no me acuerdo qué año, pero puede ser 62 o 63, en que hubo un congreso de estudiantes en Huancayo. Y la delegación de la Católica fue más izquierdista que todas. Y a todos los que fueron, los sacaron de la universidad. Los dejaron terminar el año y al año siguiente no Ya volvieron. no lo matricularon. Ya, uno de ellos fue Antonio Cisneros. Claro. Otro fue Luis Enrique Tor. Ajá. No me acuerdo bien de los nombres de ellos. Otro Luis Antúnez. Todos pasaron a San Marcos. Luis Antúnez es un abogado destacado ahora de San Marcos. Usted ha sido muy amigo del poeta Antonio Cisneros. Sí, Incluso ha en colaborado con él en Caballo Rojo. Yo recuerdo haberlo visto ahí. Sí. Era un animador de Caballo Rojo. Este gran suplemento del diario Marca en los años 80, ¿no es cierto? Sí, eso fue el año 80 exactamente. Del 80 al 82 yo estuve con él. ¿Qué recuerdos tiene de Toño? Bueno, hemos sido muy amigos, ¿no? Ahora, claro, yo he sido muy cuidadoso. Yo, en mi relación con él, he sido muy cuidadoso porque, claro, como se dice, yo no le podía seguir el ritmo. Era bravo. ¿No? Hablo del ritmo, pues, digamos, con las bebidas espirituosas, que así se llama el vino, ¿no? Y también era por algo, digamos, que me diferenciaba y que para mí fue una defensa frente, no solamente frente a la soledad de un joven que no tiene familiares en Lima, que fue mi caso, sino también frente a las tentaciones pues, de la bohemia. O sea, yo puedo decir que, en 2 palabras, yo sé tomar, ¿Ya? pero no soy un bohemio. Correcto. Y no fui un bohemio ni me perdí porque jugaba ajedrez. Y yo era un ajedrecista, o sea, vivía en los clubes de ajedrez en las noches. Así que respecto a Cisneros, pues no lo acompañaba siempre, algunas veces, sí. Ya, pero hemos sido bastante amigos y eso, bueno, ha durado todo el tiempo. A mí me llama la atención cuando alguno insinúa que no queremos ser. Sí, sí, yo lo sé. Siempre hemos sido amigos. Por supuesto. Y nunca he tenido ninguna diferencia con él, sobre nada. Pero usted escribía en el Caballo Rojo y de todo. Sí, pues, Crítica, yo hacía todo eso. Ahora, hubo un momento que fue el año 82, a fines del 82, el 83, que yo dejé el Caballo. Claro, bueno, casi Porque- todos. No, pero el periódico todavía seguía, pero porque pasé a ser jefe de la página editorial y después fui director del periódico. Claro. Entonces, que fue por esos cortos periodos, ¿no? Yo lo recuerdo con mucha intensidad. Podría decir que los lugares donde yo más he aprendido de la vida, digamos, uno es San Marcos y el otro es no el Caballo Rojo, sino el diario Marca, Diario Marca. que me permitió prácticamente tener una experiencia política que hasta ahora me sirve. Hasta ahora me sirve porque, digamos, yo sé que las relaciones entre los seres humanos
que no son las familiares, todas son políticas y que usted debe decir ciertas cosas y otras no en ciertos momentos, sin mentir, claro, y que debe llegar a acuerdos. Eso me ha permitido subsistir también en San Marcos, digamos, también en esa maraña política que es la universidad. Estamos con el poeta Marco Martos y con el doctor Marco Martos. Ya vamos a regresar un instante y venimos. Y seguimos con el doctor Marco Martos. Doctor, usted ha sido presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Así es. ¿Para qué sirve la academia? Bueno, hubo un piurano en el siglo XVIII que se llama Diego de Villegas y Quevedo. Así, al revés que Claro. Quevedo y Villegas. Este era un cura nacido en Piura y que llegó a España y formó parte de la Academia Española. Y él solito se hizo la letra M del primer diccionario. Entonces, ese es nuestro patrono. Así, ¿no? ¿No? Y ahí incorporó algunos peruanismos. Y Ya. el que yo me acuerdo es la palabra mazamorra. Mazamorra es una palabra del Perú, Claro. del español del Perú, y que está en la lengua general gracias a Diego de Villegas y Quevedo, que dicho sea paso, se alocó. Lo cual parece ser una constante, ¿no? ¿En la academia? No, en los que se dedican a esos trabajos. Con razón. En el caso de... Hay una historia de Ciro Alegría, de un tipo que quería aprender de memoria el diccionario, y cuando llegó a la letra C, se alocó. Así que los lingüistas tienen mucho cuidado en convertirse en lexicógrafo porque es un trabajo que puede alucinar tanto que, bueno, Pero estoy yendo por la broma, ¿ya? No, pero digamos, los lingüistas pueden tener un trabajo más o menos decente siendo lexicógrafos, Sí, ¿cierto? sí. ¿Y qué hace la academia? Bueno, normalmente los académicos, pues los antiguos, se reunían y efectivamente, como tú dices, discutían palabras. Claro. Ahora eso se hace de cuando en cuando como una gracia. Pero ya son los especialistas los que lo hacen. En España, por ejemplo, se reúnen una vez por semana y se ponen a discutir. Yo he visto una discusión si solo debe llevar acento o no. Y le preguntaban a Vargas Llosa, le preguntó Pérez Reverte, yo vi eso, si él acentuaba solo, sí, yo soy un dinosaurio, siempre lo voy a acentuar. Bueno, pero esas son las gracias. Ya. En realidad es la defensa genérica del idioma. Eso es lo que hacen las academias, de muy distintas maneras, ¿no? Uno es el diccionario que se llama DRAE, de la Real Academia, Claro. que lo hacen los españoles, pero Con el aporte. desde los años 50, no antes, ¿Ya? con el aporte de las demás De academias. las demás academias. Porque acuérdate que en 1892 justamente hubo una pelea entre la Academia Peruana de Lengua, personificada por Ricardo Palma, y la Academia Española, que no le aceptó ni una sola palabra. Así, ¿no? Bueno, ahora eso está solucionado. ¿Cómo? Hay el diccionario de la Real Academia Española donde participan todas las academias, pero es el diccionario de ellos, según digo yo. Pero hay otro diccionario que es igualmente eficaz y potente y aceptable, y que es el DA, el Diccionario de Americanismos, Claro. con su edición de 2010. Todas las palabras que están ahí son palabras americanas. Así, todos. Y bueno, y tienen pues circulación en más de un país. Correcto, pero ¿cuánto de peruanismo hay ahí en ese? Allí debe haber un 20%. Así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque además las palabras viajan. Entonces hay palabras que se han creado en el Perú y que, por ejemplo, gracias a las novelas de Vargas Llosa, o a la poesía de Vallejo, o a las novelas de Arguedas, ya son conocidas en todas partes. Por ejemplo, la palabra chifle. Ahora venden chifles con ese nombre chifle en Madrid. Ya chifle es de Piura, ahora ya es de todo el Perú, Ya. ¿no? Claro, pero hay palabras que circulan y que dejan de circular. Churre, por ejemplo, es de Piura, pero está en todo el Perú. Claro. Pero hay una palabra en Arequipa que señala niño, Guagua, ¿no? no, Coro. coro, que está bajando su aceptación
en el mismo Arequipa y en Moquegua. Ya no se dice. Ya no se dice. O sea, las palabras se usan y se gastan y se desechan. Y se desechan. Entonces, cuando tú vas a hacer un diccionario, tienes que ver qué tipo de diccionario haces. Por ejemplo, ahora la Academia Peruana de la Lengua tiene en prensa, o sea, está en la imprenta, de modo lento, pero ya está en la imprenta, el diccionario de peruanismos. ¿Y qué palabras abarca ese diccionario de peruanismos? Las palabras que no están en el DRAE, que son propias del Perú y que son posteriores al diccionario de Arona, que es de 1888. 1888. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todavía está la palabra palangana, por decirte, pero evidentemente palangana es una palabra que está entrando en desuso. Claro. Las personas mayores saben, y de pronto si un niño la dice, bueno, puede recircular. Palangana en dos sentidos, ¿no? Palangana como un recipiente para lavarse las manos, Claro. o palangana como un tipo pues muy seguro de sí mismo, un sobrado, como dicen. Un sobrado, ese era un palangana. Un palangana. Pero ya no se usa, No se usa. ¿ya? Bueno, Ok. ¿Cuántas palabras existe que se han desechado de peruanismo? Muchas, me imagino. bueno, no llevo la cuenta. Pero digamos que... Pero el porcentaje. de hecho hay palabras, mira, palangana viene pues de la época del virreinato, pero hay una palabra que se decía en los años 50 que yo le he conocido todavía y nadie la dice ahora, adú, es tu adú, Claro. era tu pata, Tu pata. ¿no? Pero adú ya no se dice, ¿no? Pensé que algo era un término más bien delincuencial. Pero es que muchas palabras tienen origen delincuencial. Por ejemplo, la palabra roche tiene un origen delincuencial. Claro. Roche era, en 1925, el objeto robado. Ese Claro. era el roche, Ah, lo ya, que ya. robas. Después, la alusión al robo. Claro. Después pasó a ser vergüenza por el robo. Sí. Y ahora es solamente vergüenza. Claro. En este momento es solamente vergüenza. Hay que roche, dice cuando uno Hay que, sí, ¿no? hoy me presentaste al ministro y te fuiste, me dejaste, qué roche. No. Y además toda la familia, ¿no? Rochoso, rochudo. Claro. Qué roches. Que roches. Entre estas palabras hay unas palabras especiales para hacer poesía, doctor. No todas las palabras pueden ser poéticas, de hecho, pero las palabras tienen pues lo que tú conoces bien, ¿no? Que se llaman niveles de la lengua. Hay palabras que tú puedes usar en cierto contexto y en otro no. Por ejemplo, si una persona da un examen y está con la voz ronca y pide excusas porque dice, perdóneme porque tengo la voz un poco jodida, no lo puede decir. Las palabras son como la ropa. Ya. Cualquiera se viste como quiere, pero no puedes entrar en ropa de baño a una conferencia. No te dejan entrar simplemente. Claro. Entonces, yo creo que en poesía se puede usar cualquier palabra. Se puede usar cualquier- Pero las palabras también a veces tienen connotaciones de grupos. Ejemplo, la palabra regio es una palabra femenina. Ya. Las mujeres pueden decir regio, Los hombres pero no. un hombre, si tú dices regio, bueno, entras pues en toda esta discusión de homosexualidad, ¿no? Correcto. Te acusan de eso. Hay unos escritores regios aquí en el Perú. Bueno, pero ese ya es un contraste, ¿no? Los regios les decían a un grupo Sí. que paseaba en bicicleta, ¿no? Por los acantilados. Por los acantilados. Sí, sí. Con Toño Cisneros delante. Ya, pero ahí no tenía connotación sexual. femenino, sí, ¿no? no. Ahí era más bien Elegantes. los elegantes. Los elegantes, ¿no? Los elegantes. Ahora los elegantes son un grupo de rateros, que dicen los elegantes del Callao, los elegantes. Que van bien vestidos. Sí, que roban bien vestido. Casa Nuestra es un libro que se publicó en 1965. Estoy con su autor, ¿no es cierto? Así ¿Ese es. es el primer libro tuyo? Sí, es el primer libro. Hace 50 años. Hace 50 años. Y por eso está la entrevista esta y por eso también al doctor Martos le van a hacer un homenaje pues, en la próxima feria del libro, que ya comienza. Me han dicho eso, sí. A usted, va a ser una sorpresa, perdón, entonces disculpe. No, pero ya está en el programa. Ya está en el programa. Pero fue una sorpresa, para mí es una sorpresa, porque siempre es algo inesperado. 50 años de poesía, doctor Martos. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Bueno, había un término que creo que viene al caso en su uso primitivo, ¿no? En la época medieval, la palabra vicioso significa entusiasta por algo, ¿no? Como que la pasa muy bien en eso. No tenía la connotación de ahora, ¿no? Entonces vi un texto que decía,
estaba un piojo muy vicioso en una cabeza, o sea, muy grato, se sentía muy bien. Así, para mí la poesía es un hallazgo, ¿no? Lo fue en esos años y sigue siéndolo hasta ahora, ¿no? Es lo que más me gusta, ¿no? De todo. ¿Y sigue usted escribiendo? Sí, sigo escribiendo. Precisamente tengo que decirles que va a presentar su libro también, el doctor Martos, en la Feria del Libro de Lima, que comienza el 17 de julio. Se llama Máscaras de Roma. Sí. ¿Qué parte de su obra es esa? ¿Es un libro reciente? Sí, bueno, hace años yo decidí, hacia el 2000 más o menos, o un poquito antes, digamos, variar un poco mi poesía, que siempre había sido muy personal, y hacerla, digamos, un poco diacrónica, ¿no? No ocuparme de mí mismo, sino ocuparme también de los personajes, de esto. Entonces es una característica que he ido asumiendo, y en este caso es una poesía, digamos, temática. ¿Ya? Yo he hecho un libro sobre la Grecia antigua, que se llama En las arenas de Homero, Claro. otro sobre Dante y Virgilio, que se llama Dante y Virgilio iban oscuros en la profunda niebla, y ahora he hecho este libro que es sobre Roma, sobre una parte de Roma, sobre la época de Julio César y de Augusto, pero sobre todo en dos temas, el tema del poder y el tema del amor. Eso es lo que trata este libro. Más bien, cómo sentían el amor los poetas, es que no era igual, ¿no? Claro. Entonces yo me meto en la piel de los poetas y les adjudico poemas escritos por mí, respetando un poco sus estilos y sus actitudes. Por ejemplo, Ovidio era pues un veleidoso, ¿no? Tuvo 50 amadas. Pero otros, como Propercio, por ejemplo, o Catulo, tuvieron una amada y a ella dedicaron todos sus poemas. Eso aparece en el libro. Yo pretendo que el libro, que cada poema tenga sentido en sí mismo, pero que el libro como totalidad pueda leerse como una novela. Correcto. Y ya saben, entonces, Máscara de Roma, el reciente libro del doctor Martos. Pero hay un problema, yo tengo un problema, Vallejo, maestro. ¿Por qué no se puede superar a Vallejo? Es un techo así bien complicado. ¿No? Bueno, es que la gente se ha demorado, en el Perú también, en darse cuenta de esto, que yo lo puedo decir así en una frase. Vallejo es un genio. Un genio es uno que está por encima de los demás, pero por muy lejos. Entonces los genios aparecen cuando quieren. Claro. Así es. Tenemos mucha suerte que en la literatura peruana, que es, entre comillas, nueva, si la medimos con las literaturas europeas, o 5 siglos más joven que la literatura española, Claro. nos haya surgido un autor que podemos comparar con los más grandes de todos los tiempos. Es decir, como Dante, como Homero, como Shakespeare, así es Vallejo. Entonces no se puede superar, bueno, mientras no aparezca otro como él. Claro. ¿Ya? Correcto. Sí. Pero esto ha posibilitado que la poesía peruana, después de Vallejo, sea también profusa, amplia y que todo el mundo pueda escribir bien, ¿o no? Bueno, de hecho, digamos, hay un modelo ahí que es Vallejo. Claro. Entonces el modelo es más alto pues, que en otros países, porque además está a la mano. A mí me contaba Washington Delgado que en los años 40, para leer a Vallejo había que ir a la Biblioteca Nacional, porque simplemente sus libros no estaban. No estaban. La edición de Poemas Humanos pues, tuvo 200 ejemplares, la del año 38. O sea, el año 42 no había dónde leer a Vallejo, excepto en la biblioteca. Esa situación ha cambiado porque Vallejo está en las escuelas, está en las calles, está en los parques. Miren, y curiosamente la literatura ha entroncado de una manera que recién algunos empiezan a ver con un sentido popular de las personas. Y yo alabo sinceramente a las personas que se les ha ocurrido poner nombres de escritores a 3 equipos de fútbol. Ya tenemos el César Vallejo, Ajá. en Trujillo, tenemos el Real Garcilaso, y así se llama Real Garcilaso, Sí, en el Cusco, y tenemos a Mariano Melgar en Arequipa. Y estos son los escritores que han fundado la literatura peruana. Yo no sé si se han puesto de acuerdo, si son ilustrados las personas que les ocurrió. Pienso que sí, que a pesar de mucho que se habla contra la educación peruana, hay un trasfondo de conocimiento, por lo menos de algunas personas,
y ahora lo han devuelto a todos, Claro. ¿no? Entonces es el equipo de los poetas, se dice, Sí, pues. o el poeta, o El equipo poeta, dice. El equipo de poetas, sí. Así Bueno, es. siempre. Sí, sí. Pero ¿no será que también los poetas forman parte de la identidad de estos pueblos? Pero eso es. Eso es, ¿no es cierto? No conozco, ni siquiera en Chile, que tienen grandes poetas. No hay un equipo que se llame Pablo Neruda. No hay un equipo Neruda, y no conozco, digamos, mayor adhesión a un poeta que la que hay en el Perú a César Vallejo. No Sí. conozco, ni Chile, porque en Chile resulta que Neruda ya tiene que compartir ahora con Nicanor Parra. Con Nicanor Parra. Sí. Es una maravilla hablar con el doctor Marco Martos, poeta peruano con una vastísima obra, a quien admiramos y queremos, profesor de San Marcos, actual, y pronto a presentar su libro Máscara de Romas en la feria. Doctor Marco, muchas gracias por estar aquí y no sé, a ver qué se le ocurre a usted hablar de por qué los peruanos no leen, dice. Bueno, los peruanos no leen libros, digamos, comparados con otros países, pero leen muchos. Por ejemplo, el Perú tiene el más alto índice en América de uso de cabinas de internet. Claro, puede asociarse a pobreza, a que la gente no tiene computadora en su casa, pero ¿por qué hay tantos? Entonces, por lo menos en internet se lee. ¿No? Y antes los poetas tenían que comprar libros, y ahora, si yo quiero, el otro día, tuve una conversación estando en Burdeos, en Francia, con un profesor sobre el poeta Juan de Mena, que es del siglo XV. Vaya usted a buscar un libro de Juan de Mena, no lo va a encontrar en ninguna parte, ¿no? Pero entré a internet, me leí toda la poesía de Juan de Mena, que es un gran poeta del siglo XV. Entonces, el descubrimiento de internet es la maravilla, es como el avión, algo así de importancia para la civilización, porque en los años 60 se pensaba que la imagen había desplazado a la letra. Ahora no, ahora conviven, porque ahora la gente dice, tienes computadora y tienes impresora. Y por último, ni la impresora es necesaria ya, porque la gente en los teléfonos puede leer. Claro. Es cierto que eso está en convivencia con esta gran pared que se ha convertido en internet, ¿no? Donde cualquiera escribe también muchas tonterías, pero es como el cine también. Hay pésimo cine y hay un gran cine que ahora está a la mano de todos. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Y con ustedes será hasta el próximo programa. Muchas gracias.